Apocalipsis, capítulo 3, la palabra que vamos a estar meditando, exhortando, predicando en este día, sabiendo que realmente su amor y su misericordia es grande para con su pueblo. Amén. Esta palabra la recibí antes de noche. Nos fuimos a acostar con mi esposo y Amén. sonaba en mi mente y decía Sardis, Sardis. Amén, gloria a Dios. Y vamos a hacer caso a la voz del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que Apocalipsis es un libro de revelaciones. Amén. Amén. Sardio, una de las iglesias de las cuales Juan tuvo que enviar cartas para la iglesia de Sardi que se encontraba en Asia. Cuando todos la hayan encontrado se pueden poner de pies y vamos. 3. El mensaje a Sardi, del 1 en adelante. Amén. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Gloria a Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Amén. iglesias. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Una palabra fuerte Amén. en la cual Juan tuvo que enviar a través de carta a la iglesia de Sardes. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardes. Este ángel representa al pastor. Esta carta iba directamente desde Dios con su puño y letra hacia el pastor, aquel que está al frente de un redil, de una obra, que está encargado de velar, de cuidar por sus ovejas, por su rebaño, de llevarlo al buen pasto para que sean pastoreadas y apacentadas. El pastoreo es el alimento y el apacentar es que hayan paz entre oveja y oveja. El pastor es el encargado de corregir, de instruir, de disciplinar a las ovejas que Dios ha puesto en sus manos. El pastor es el que va a dar cuenta ante Dios, ante el Todopoderoso, Amén. el Creador del cielo y de la tierra. Sabemos de que como administrador Dios pone un redil para que lo administre, pero conforme la palabra de Dios, no conforme la voluntad de hombre ni de carne. Amén. Tenemos también en la palabra de Dios que también hubieron siervos infieles. Allí en el pasaje de Lucas 12:47 podemos ver el siervo infiel. Pero
acá Dios le habla y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, Amén. el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Vamos a desglosar. Sabemos que el que tiene los 7 espíritus, y allí en el libro de Isaías 11, del 1 al 2, si alguien lo puede encontrar, le puede dar lectura. Vamos a estar dándole lectura a Isaías. Y también vamos a buscar Lucas 12, 47 para que podamos ver de que también hay siervos infieles. Amén. ¿Cuál va a leer? Isaías. Isaías 11, del 1 al 2, por favor. Amén. Léelo, En el hermano. nombre del Señor Jesucristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Amén. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, Amén. espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Estos 7 espíritus de Jehová son el Espíritu Santo de Dios. Pero también se refiere al Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, Él andaba en verdad. Amén. Porque el Espíritu Santo es verdad. Amén. Amén. Cuando uno le pide a Dios, quiero estar llena del Espíritu Santo, es estar lleno de la verdad. Así es, amén. Y caminar en verdad, y andar en verdad, y vivir en verdad. Amén. No a media, Así es. no un poco, sino lleno de la verdad. Amén. Ahí se anda lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, Así es. viviendo en el Espíritu y viviendo por la palabra. Amén. De Dios. Amén. Lucas 12, 47, ¿alguno lo encontró? Del siervo infiel. Amén. Amén. Dele lectura, hermano. Lucas 12, 47, en el nombre del Señor Jesucristo. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ay, Amén. amén, amén. Hay promesa de bendición para cuando uno está lleno del Espíritu Santo y anda en verdad, en obediencia. Pero cuando a alguien o alguno de sus hijos se desvía del camino y ya no anda en verdad, sino que anda conforme la carne, conforme los pensamientos, el razonamiento humano, conforme la voluntad humana, dice la palabra de Dios que recibirá muchos azotes. Amén. Esas son las consecuencias de la desobediencia. Así es. Amén. Cuando nosotros estamos en obediencia, sabemos que tenemos el cuidado, la protección de Dios, el respaldo de Dios, la cobertura, y Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así es. Amén. Nos cuida y nos protege. Pero cuando se anda en desobediencia, cuando se anda en pecado, Dios no nos puede cuidar. Así es. Amén. Porque la misma persona le da derecho legal al enemigo, y es ahí cuando viene a atormentarlo, y dice la palabra de Dios clarito, recibirá mucho azote, Así muchos aguijones de parte del enemigo. Pero no es que Dios quiere eso. Por eso es que Dios nos habla antes. Amén. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué son los 7 espíritus? Dijimos que era el Espíritu Santo, andar en verdad. Y el Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad y justicia. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Lo podemos ver allí en Juan 16, 8. Búsquelo después de su casa. Pero Él nos convence de pecado. Allí Romanos 8, 14 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Quiere darle lectura a los versículos que he dicho para que vean que están? Si quieren darle lectura, si alguno encontró Juan 16, 8, Romanos 8, 14, Amén. Puede Juan darle lectura. 16, 8. amén. Dele lectura, La Padre.
Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. El Espíritu Santo lo va a convencer Amén. de pecado, de justicia y de juicio. Romanos 8, hermana Tania, creo que lo tiene. 8:14. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo, Romanos 8:14. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. 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 Dios. Fíjese, el que está lleno del Espíritu Santo, el que anda en verdad, dice la palabra de Dios, que son guiados por el Espíritu, y los que son guiados por el Espíritu, ¿qué son? Hijos de Dios. Gloria a Dios. Amén. Clarísimo está. Hermano Ezequiel, ¿podría buscar Efesios 4:30? Porque dice el Espíritu Santo que no nos debemos de contritar. Lean. En nombre del Padre y del Santo. Amén. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Dios nos selló, gracias hermano, Dios los bendiga. Dios nos selló con su Espíritu Santo al recibir al Amén. Señor Jesucristo Amén. en Dios. nuestras vidas. Pero dice, no los contrictéis, no lo apaguéis, Amén. porque Él se puede apagar, se puede contrictar. Amén. Sabemos también que a través del Espíritu Santo nosotros damos fruto de arrepentimiento. Gálatas 5, 22 al 23, hermana Estefanía, por favor, dele lectura. Para poder ver que a través del Espíritu Santo nosotros debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuál es el fruto que debemos de dar? Amén, en nombre de Jesucristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermana, ¿nos puede leer de vuelta más despacio? Amén. Y meditamos. Mas el fruto del Espíritu es amor. Hay amor en nuestros corazones para amar al prójimo, para amar al necesitado. Sigan. Gozo. Hay gozo, el gozo de la salvación que dice la palabra de Dios que no lo debemos de perder. Está ese gozo y confiando que vamos a ser salvos si partimos de esta tierra. Siga, hermano. Paz. Paz. Una palabra chiquita, pero ¿cuántas veces no la encontramos en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Cuántas veces decimos, no doy más, estoy cansado, estoy cansada, no quiero seguir? Siga, hermana. Paciencia. Paciencia. Tendremos paciencia para cuando vienen las pruebas, las luchas, las dificultades. Siga, hermana, por favor. Benignidad. Benignidad, de ser buenos. Somos buenos cuando hay alguna necesidad. Somos benignos al dolor ajeno. Hermano, siga. Bondad. Bondad, ser bondadoso. No agarrado, dijéramos. Hay bondad en nuestras vidas. ¿Qué más sigue? Fe. Fe. Cantábamos, si tuviéramos fe como un granito de mostaza tan pequeñita, haríamos obras grandes. Amén. Tenemos fe de que vamos a salir de los problemas, que Cristo nos va a restaurar, nos va a contar, nos va a ayudar. Sí, hermano. Mansedumbre. Mansedumbre. Moisés era un varón manso. Ahora, ¿somos mansos nosotros o explosivos? Amén. Cuando pasa algo, no, si te dije que está allá, que te lo tengo que dar la mano. Ayúdanos, Cristo, a corregirnos y a ser manso. ¿Qué más, hermano? Templanza. Templanza es cuando están las dificultades, de no desesperarnos, de no salir corriendo, sino creer que Cristo está en el asunto.
Sigue, hermano. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. ¿Puede haber alguna ley contra el amor? Gracias, hermano. Dios la bendiga. Contra el amor, contra la fe. ¿Puede haber alguna ley? Fíjese que las leyes están puestas para aquel que hace cosas malas. Fringe la ley y va preso. O alguna consecuencia tiene. Pero habrá alguna ley por amar, por tener fe, por tener gozo. Alguien le puede cobrar una multa por tener paciencia, bondad, templanza, ser manso. Y eso es el fruto del Espíritu que debe estar en nosotros. ¿Y cuántos de eso está en nuestras vidas? Lo hemos analizado de esta manera para poder ver que el Espíritu Santo no debe de ser contristado, pero con nuestras actitudes muchas veces los contristamos porque no está en su plenitud morando en nuestras vidas para que también dé fruto. Gracias, Ten misericordia, Jesucristo. Los atributos del Espíritu Santo son verdad. Él nos guía a tomar buenas decisiones, nos protege del peligro, tanto físico como espiritual. Es el consolador cuando hay dolor, tristeza, angustia. Él consuela nuestra alma, trayendo paz, trayendo fe, confianza. Nos guía a la intimidad con el Padre. Él es el que nos redarguye dentro de nuestro corazón para que vayamos a orar, a clamar, a interceder. Tanto sea por uno como para algún hermano o alguna persona. Es el Espíritu Santo que nos redarguye para que nosotros tengamos esa intimidad con el Padre, para poder orar y clamar. Él es el Espíritu Santo es nuestro consejero, nuestro amigo fiel. Gloria a Dios. En la sociedad todos dicen, tengo un mejor amigo. Mi mejor amigo se llama Cristo. No va a andar divulgando el secreto. No va a andar sacando en cara después lo que Él ha hecho. Un amigo fiel que no nos va a traicionar, que no nos va a dejar. Pero más, sigue hablando la palabra de Dios allí en el versículo. En el mismo versículo 1, porque no lo terminamos todavía, dice, y las 7 estrellas dice esto. Las 7 estrellas se refería a las 7 iglesias, las cuales también recibieron la carta de parte de Juan para las 7 iglesias. Así es, amén. Yo conozco tus obras, y acá nos declara Dios cómo está la iglesia, cómo están aquellas almas que están mirando por YouTube. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Ahora, ¿cómo estamos nosotros delante de la presencia de Dios? Que Él nos está hablando. Yo conozco tus obras. Él conoce todo de nosotros, nuestro andar, nuestro caminar. Conoce cuando estamos aquí adentro, que congregamos, y aún cuando estamos afuera, que nadie los ve. ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios cuando Él nos dice, yo conozco tus obras? Dios conoce todo de nosotros. Si somos fieles, si le obedecemos, si hay temor y nos apartamos del mal, si queremos cambiar. Él conoce nuestro corazón, las intenciones del corazón las conoce. Si hay mentiras, si hay murmuración o chisme, o si hay malas palabras que salen por nuestros labios, si hay palabras negativas, si me esfuerzo o no me esfuerzo, Dios lo sabe todo de nosotros. Entonces Él nos declara y nos dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántos de nosotros tenemos tal vez nombre de que, oh sí, cuando predica este hermano, esta hermana, se siente la presencia de Dios?
realmente se estremece uno. Amén. Tiene nombre, pero Dios conoce Amén. si realmente lo que está diciendo viene del Espíritu Santo o de un razonamiento carnal. Así es. Dios conoce Amén. nuestro andar, si nosotros lo apartamos para Dios o si estuvimos 2 horas atrás del celular y después, bueno, busqué la palabra, la armé y la traje. Dios conoce Amén. nuestro andar, nuestro caminar, nuestra vida. A Él no lo vamos a engañar. Amén. Amén. Dice que el Espíritu Santo conoce aún y escudriña lo más profundo de Dios. Amén. Lo podemos encontrar en 1 Corintios 2, del 10 al 11. Si alguien lo encuentra, le puede dar lectura. Entonces, si el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de Dios y Él es el que nos creó a nosotros, ¿cómo no va a conocer lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón y lo que hay en nuestra vida? Hermana Tania, denle lectura, por favor. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Dios nos ha revelado a través de su Espíritu Santo Amén. todas las cosas. Porque el Espíritu Santo es el que escudriña aún el corazón de Dios. Por eso es que están los profetas. Directamente Dios le puede entregar a ellos lo que hay en el corazón de cada uno de sus hijos cuando Dios quiere hablarle. Amén. Porque lo escudriña Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Es maravilloso lo que ha hecho Dios, la inmensidad de su grandeza, de su poder. Amén. Y muchas veces creemos que lo podemos engañar, que podemos mentirle, que podemos burlarle a Dios. Dice su palabra que no nos engañemos a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar ni burlar. ¿Cuánto más quedará Él que nosotros vengamos y le confesemos la verdad que está acá dentro de nuestro corazón, Amén. para que Él nos sane, nos liberte, nos restaure, nos levante y nos saque de aquella condición? Así es. Amén. Porque Él ya lo sabe todo. ¿Y por qué? Dice acá, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué un hijo de Dios puede llegar a morir espiritualmente? Sabemos que por descuido, Así es. sabemos que puede llegar a adormecerse espiritualmente, y cuando se duerme espiritualmente está a un paso de llegar a la muerte espiritual. Sabemos que porque lucha con su propia fuerza, con el razonamiento carnal y con la obra carnal. No, si lo puedo, sí, si voy allá y hago esto y hago el otro. Fuerza carnal. Amén. Pero Dios no quiere eso, porque dice que no es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu. Así Amén. es. Amén. Que Él es el que nos quiere guiar a toda verdad y a toda justicia. Así es. Amén. Entonces, se puede apagar el Espíritu Santo porque se duerme espiritualmente, porque se lucha con su propia fuerza, porque hay descuido, porque ha apagado los sentidos espirituales, los cuales Dios otorga para que esos sentidos espirituales estén activos en la iglesia. Así es. Sea una herramienta para poder edificarse y edificar a la iglesia. Amén. Pero esos sentidos espirituales se los deja adormecer. Y también se puede apagar
al Espíritu cuando se endurece el corazón. Cuando alguien endurece el corazón y no quiere entregar lo que tiene. Y lo hemos visto. Hemos estado orando algunas veces por hermanos o hermanas que realmente no han abierto el corazón y Dios no ha podido obrar. Pero cuando se le ha hablado a esa persona, han abierto el corazón y Dios ha hecho la obra. Por eso es tan importante de estar atento, de pedirle a Dios que no permita que los dormamos espiritualmente, que no contristemos a su espíritu, que realmente no se endurezca nuestro corazón y que los sentidos espirituales estén activos para poder usarlo. Y la palabra de Dios sigue hablando y dice, salimos del número 1, vamos al 2, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Ahora, ¿cómo están nuestras obras delante de Dios? Las personas que nos escuchan allí por YouTube, ¿cómo están sus obras delante de Dios? ¿Cómo están nuestras obras? Pensamos que capaz que por darle ropa a alguien que necesita o alimento, ya tenemos el cielo ganado y no es así. Sinceramente, Dios lo que pide es que obedezcamos su palabra y la pongamos por obra. Él no viene a buscar carteles, viene a buscar una iglesia que esté obediente a la voz de su Espíritu Santo. No que esté luchando contra el Espíritu Santo. No que esté razonando con un razonamiento carnal, creyendo que estoy bien delante de Dios. Hoy nos habla la palabra de Dios y nos dice, afirma las otras cosas que están para morir. O sea, que tal vez hay algo que ha muerto en nosotros. Tal vez ha sido la fe, la confianza, el buscar de Dios, el orar, pero el orar creyendo que Dios nos escucha. No con una oración monótona, una oración religiosa, una oración armada, sino una oración conversando con Dios, como lo haría con un amigo. ¿Cómo le diría a su amigo que tiene problemas? Le diría, amigo, quiero decirte que tengo problemas. O bien le dice, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas, no sé cómo salir, necesito ayuda. ¿Vos qué me aconsejas? ¿No le dice así a un amigo? No viene formalmente ni estructurado. La oración es conversar con Dios, pero de corazón, diciéndole lo que le está aconteciendo, lo que le pasa, lo que necesita, lo que le aflige. Y ahí está la diferencia. Muchas veces creemos que vamos a llegar ante Dios y vamos a hacer un monólogo delante de la presencia de Dios y vamos a asombrar a Dios. Y no es así. Porque Él ya nos conoce. Él sabe todo de nosotros y lo habla la palabra de Dios. Dice, yo conozco tus obras. Y más abajo dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Y cuáles son nuestras obras que realmente Dios está viendo que no son perfectas delante de Él? Que Dios nos ayude, porque de esto depende nuestra salvación. De que nuestras obras, nuestro caminar con Cristo, sea lo más íntegro y sincero posible,
para poder alcanzar salvación, porque dice la palabra de Dios que el justo con dificultad se salva. Amén. Y entonces, ¿a dónde quedan los impíos y los pecadores? Si el justo se salva con dificultad. Ayúdanos, Cristo. Amén. Nos aconseja la palabra de Dios y dice: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué es vigilar? Vigilar es mantenerse despierto, en guardia, ser prudente, estar atento, estar listo, ser cauteloso. Eso significa vigilar. Por eso cuando alguien trabaja de noche dice que va a vigilar o va a estar de guardia, porque está vigilando para que realmente pueda guardar y cuidar lo que tiene que hacer, el trabajo que tiene que hacer. Fíjese que generalmente aquel que está de guardia es de noche. La mayoría de las veces es de noche. El que está vigilando generalmente es de noche. ¿Y por qué nos habla y nos dice que vigilemos? Si nosotros somos hijos de luz, no somos hijos de la noche. Generalmente en la noche es cuando más se mueven las cosas malas. En la noche es cuando se mueven los delitos. Es cuando más se mueven las cosas ocultas, las cosas oscuras. Es cuando más se mueven, es de noche. Por eso nos dice que seamos vigilantes, porque hay alguien que anda como león rugiente, viendo quién se descuida para venir a atacar. Y ahí nos habla a nosotros: sé vigilante, que el enemigo no te vea en algún descuido espiritual, que no vea tus debilidades, para que no te venga a atacar. Por eso nos habla y nos dice que nosotros seamos vigilantes y que afirmemos las otras cosas que están por venir. Porque si nosotros comenzamos a vigilar esas cosas que las vemos con debilidad, prontamente se van a restaurar. Pero si la persona no vigila, no está atento, no está en guardia, cuando venga el momento de que el enemigo se levante, no va a poder ver para cuidarse de las acechanzas del enemigo. Preciosa la palabra de Dios en la cual nos está hablando y nos está haciendo ver en el versículo 3 que dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y qué hemos recibido y oído? La palabra de Dios. Amén. Su Espíritu Santo. Dice: y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás qué hora vendré a ti. Por eso podemos ver que el Señor Jesucristo nos habla con amor para que nosotros podamos meditar cómo estamos delante de la presencia de Dios. Y usted me puede decir: sí, pastora, pero es porque usted no ha visto las luchas y las pruebas que yo tengo. No ha visto las dificultades en las cuales me encuentro. Y no sabe por qué proceso y dificultad estoy pasando. Y le voy a decir algo. Vamos a ir a Apocalipsis aquí mismo. Apocalipsis 1:9. Y vamos a leer quién escribió esta carta. Esta carta la escribió el apóstol Juan.
y el testimonio de Jesucristo. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Vemos que Juan estaba allí preso en una isla por haber hablado y predicado la palabra de Dios y por llevar un testimonio recto, intachable delante de la presencia de Dios. Por no negar el nombre de Jesucristo, él estaba preso en una isla. Dice también la palabra, acá dice, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en las tribulaciones. ¿Ustedes creen que allí en esa cárcel él estaba de shopping o estaba de veraneo a la orilla del mar? No estaba así. Él estaba en una cárcel donde estaban los presos más peligrosos, donde dice que es copartícipe de vuestras tribulaciones, porque allí Juan le daban la ración de comida una vez al día y tenían que trabajar arduamente y eran maltratados, humillados, ultrajados como cualquier criminal. Y eso por haber hablado y predicado la palabra de Dios. Y dice que Él es copartícipe de nuestras tribulaciones. Pero Él no se estaba quejando. No decía, uy, las pruebas que estoy pasando, las tribulaciones que estoy pasando, los momentos difíciles que tengo aquí con mis compañeros que realmente son compañeros de celda. Él no se quejaba. Él dice que en el día del Señor estaba lleno de la presencia de Dios y en el Espíritu cuando escribe esta carta. Y lo podemos leer porque escrito está y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en el Espíritu. A pesar de las luchas, dificultades y tribulaciones que Juan había pasado, él estaba en el Espíritu. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Poder estar en el Espíritu. Como hoy también hablaba la palabra de Dios otro varón, Pablo, lleno del Espíritu Santo, que se asombraba por ver los Gálatas que habían empezado en el Espíritu, pero estaban yendo por la carne. Sinceramente, el Espíritu Santo de Dios nos está hablando. Muchas veces vemos las dificultades y los problemas, pero no vemos a Cristo, que Él está en control de todas las cosas. Y por eso es que salen quejas, palabras negativas, empiezan a haber descuido, empiezan a haber murmuraciones, chismes, y ya se miente, y ya hay más descuido, y comienza a adormecerse el Hijo de Dios. Y cuando se adormece, hay uno que no se descuida. Y Dios está viendo aquello. Por eso es que Dios nos habla a través de sus palabras en este día. Gracias, Dios. Para que nosotros podamos corregir nuestro andar y nuestro caminar. También dice la palabra de Dios que hay unos pocos que no se han, lo voy a decir con mis palabras, hay unos pocos que no se han doblado, no han doblado su rodilla ante el enemigo, sino que se han mantenido intactos, íntegros, delante de la presencia de Dios. Dios nos ha hablado a nosotros y nos dijo que iban a haber luchas, pruebas, dificultades. Sabemos también de que esas luchas, pruebas, dificultades son desiertos de los cuales muchas veces debemos de transitar. Pero hay una diferencia. Hay desierto que el hombre o la mujer entra solo y no está Dios ahí.
Pero hay otro desierto que Cristo le dice, ven hijo, y nos toma de la mano. Vamos, porque vas a ir conmigo al desierto, a la lucha, a la prueba, a la dificultad que te voy a llevar. Y vamos tomados de aquel que es gigante, que es grande, todopoderoso, que es Cristo. Que es Cristo. Y sabemos que cuando tenemos pruebas, luchas, dificultades, Él justamente con las pruebas nos da la salida. Pero aquel que entra solo al desierto, vienen muchos dolores y muchas consecuencias. Amén. Y uno a veces lo quiere evitar. Por eso la palabra que nos habla, nos hablaba el día miércoles. Jonás se enojó y con el enojo arrastró, y muchas veces no meditamos, impulsivos, tomamos decisiones. No, si lo hago así, listo. Dios nos deja. Son desiertos que la persona quiere entrar. Y hay consecuencias. Que el Señor Jesucristo nos esté ayudando. Porque aquel que venciere, dice la palabra de Dios, dice, para no hacerlo más extenso, que los daría vestiduras blancas para que estuviésemos delante de Él. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que el nombre se puede borrar. Dios lo puede borrar. Pero aquel que venciere, Dios lo dejará escrito con letras de oro allí en el libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una palabra profética en la cual en el día de hoy Dios ha entregado a nuestras vidas. El que quiere tomarlo, lo toma. El que quiere dejarlo, lo deja. Amén. Hasta acá ha sido la palabra